Vamos a hacer el desempaquetado del 1846 de Tom Lehman, el mismo autor del juego Race for the Galaxy y del excelente juego de Civilizaciones Fenicia, que por estos días estamos jugando en nuestro grupo. 1846, un juego 18XX, la carrera por el Medio Oeste, segunda edición de GMT. Impresión del año 2021, comprado en Amazon. Aquí en la descripción coloco los valores. ¿Qué tenemos en la caja? Que nos indica, aquí aparece el mapa de una zona del medio oeste de Estados Unidos. Tenemos un mercado de valor accionario unidireccional, no tiene para arriba y hacia abajo, sino que solamente izquierda y derecha, lugar para las cartas de los certificados accionarios. ¿Qué nos dice acá también? Los trenes, ¿cierto? La dificultad, dice, es una dificultad de nivel medio, del 1 al 9, dificultad 4, menciona acá. Posibilidad de ser jugado en solitario, 1, muy bajo, no se puede prácticamente. Juego recomendado para 4 o 5 jugadores, de aproximadamente, dice, 2 a 4 horas. Probablemente los más experimentados lo harán en 2-3 horas y los demás 4-5 horas. Vamos a abrirlo. La caja bastante pesada, buena calidad. Ya hemos hecho unboxing también del 1862 y del 1848 Australia. Así que probablemente será de la misma calidad, más aún cuando se produce en el mismo año que el 1848, el 2021. Aquí lo tenemos, bonita caja, peso similar al 1846 Australia. Cartón muy grueso, muy firme. Las reglas del juego son exactamente 23 páginas y en la parte final tenemos el mapa sobre el que se desarrolla este juego. Veamos los componentes del juego, ¿cierto? Secuencia general de juego, rondas accionarias. Este es un juego supuestamente bastante bueno como introductorio a los juegos 18XX. Yo creo que mejor es el Poseidón, a pesar de que tiene la parte operativa muy distinta, pero el concepto de empresas y de patrimonio personal diferenciados, las cartas especiales, ¿cierto? Hacen que sea útil el Poseidón, pero este tiene algunos otros elementos que lo hacen útil también. Compite con el Poseidón. Aquí tenemos el manifiesto, las compañías privadas, etcétera. Aquí tenemos las fichas de las compañías que son para los efectos de las estaciones, ¿cierto? Cartón grueso de unos 3-4 milímetros, diría yo. Por el reverso no tienen nada. Algunas fichas tienen efectivamente algunas indicaciones cuando se tienen que retirar dependiendo de la época del juego. Veamos las hojas con... Aquí tenemos un cartón de muy buena calidad. También unos 4 milímetros por lo menos. Blanco por detrás. Ok. Aquí tenemos más plantillas verdes con las ciudades dobles o más grandes. La época café. Algunas extras. Luego nos viene el mapa, lo dejaremos para después. Tenemos los típicos billetes de los juegos de GMT. Valores 5, 500, 10, 1, 20, 100, etc. Que nosotros no los ocupamos, generalmente los dejamos en la caja guardados detrás. Muy superior lo que es el uso de fichas de póker. Aquí están las empresas que los jugadores van a poder gerenciar. Qué es lo que tiene cada una de ellas, el nombre, por supuesto, el color, la cantidad de estaciones que pueden tener,
Aparentemente son todas de 4. Ah, no, hay una de 3 también. Aquí van las monedas, la ficha de póker. Aquí tenemos un resumen de las épocas 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? La cantidad de trenes que se pueden tener en la 1, 4, en la 2, 4, en la 3, 3, en la 4, 2. Los valores de los trenes. Los trenes vienen en dos versiones. Cada tarjeta de tren tiene dos versiones, las cuales hay que escoger. Fases en que se retiran por obsolescencia y qué pasa con las compañías privadas. El cartón es de muy buena calidad. No son tan gruesos como naturalmente las fichas, los tokens, pero son bastante prácticos y no agregan peso a la caja que ya es suficientemente pesada. Luego tenemos los certificados accionarios y por aquí vendrán los trenes. Aquí están los certificados accionarios. Papel brillante. Por un solo lado la información. Tarjetas del 20% del presidente. 10%. Nosotros usamos generalmente la del 20% solamente. Y el resto usamos discos de madera de 15 milímetros para representar las acciones. Es mucho más cómodo que tener que manejar esto en la mesa, que ocupa mucho más espacio. Y aparte de eso, es mucho más difícil de ver la cantidad que quedan también en la oferta pública o en el banco. De tal manera que aquí nosotros vamos a jugar solamente con... Vamos a usar realmente esta. Buena calidad. Pero útil solamente la del 20% para nuestro grupo. Veamos ahora el resto. Estas son las cartas para... Aquí en la fase inicial, la configuración donde se adjudican las cartas de las compañías privadas, o yo les denomino cartas especiales. Estas, las primeras, se hace con una especie de selección de cartas, un drafting. Se usan todas estas, incluso las que tienen numeración sin nada, que es para pasar en el fondo. Uno elige esas cartas para no quedarse con una compañía privada. Entonces hace un drafting de izquierda a derecha o derecha a izquierda y parte después el último que va eligiendo. Creo que así es. Buena calidad, por un solo lado. Luego tenemos las cartas de trenes y estas debieran ser muchas de ellas por dos lados. Todas ellas por dos lados. Aquí tenemos también el Baltimore que se nos quedó acá. Y las de dos. Las de dos tienen un solo lado. A partir de las de tres tienen dos posibilidades. Los trenes pueden ser de 4, que es la forma normal de los demás juegos 18XX, es decir, une 4 localidades. Y esta, en cambio, une hasta 5 localidades, pero elige las 3 mejores. ¿Ok? Vale 160 y por las de 4, 180. Entonces uno se la juega por tener una red de repente que tiene muchos pueblos y que prefiere concentrarse en las ciudades que dan más dinero y entonces se ahorra 20 pesos. Lo mismo sucede con las de 4 o 6 que valen 4.50 y las de 5, 500. 5 localidades conectadas y en cambio aquí elige de 6 que estén conectadas las 4 mejores. Aquí tenemos las de 7 y 8 que son las mayores, que son las de 800 o 900 pesos. ¿Qué más viene? Bolsitas para guardar todo esto. Y ahora veamos el mapa. El mapa viene envuelto en este Ziploc. Un gasto superfluo, creo yo. Perfectamente bien, puede haber venido así nomás. Y imposible de guardarlo después. Se demora más uno con todo este trámite. Ya, entonces aquí tenemos el mapita. Muy buena calidad, similar a los otros, al 1848 y al 1862 de GMT también. Tenemos arriba el track de ingresos que obtienen las empresas tras cada ronda operativa. Nosotros preferimos usar lo que estamos mostrando en pantalla, que es algo que se obtiene de la BGG, que incluso incluye lo que obtiene cada jugador por la cantidad de acciones. En el fondo es una tabla de multiplicar. Acá tenemos el track de los valores de mercado, ¿cierto? Se usa solamente ese valor para todos los efectos de la compra de acciones. No existe un valor par alternativo, me da la impresión. La zona amarilla. Aquí los jugadores pueden eventualmente lograr que sus empresas dupliquen el avance hacia la derecha cuando
se obtiene el doble del valor accionario como ingresos, y si es el triple, a partir de esta zona se puede triplicar. Es decir, por ejemplo, si una empresa tiene un valor accionario de 165 y paga 400, significa que está triplicando los 165 y avanza 3 espacios. Si obtuviese 400, a ver, ¿triplica con 400? No, con 500 triplicaría, ¿ok? Luego tenemos las zonas rojas típicas con los valores de la época amarilla y la época café. Hay un premio para unir una zona roja de la derecha con la zona izquierda. ¿Qué más tenemos? Terrenos. Hagamos un zoom. Aquí tenemos el terreno, valores de 40, 40, los valores de las zonas rojas, ¿cierto? Aquí abajo tenemos el indicador de las rondas. Siempre van a existir 2 rondas operativas por cada ronda accionaria. No cambia por las épocas del juego. Eso es una diferencia con muchos otros juegos de este tipo. GMT Games. Aquí se colocan los trenes. Trenes de la época amarilla, verde, café y gris, ¿cierto? Aquí también se indica la cantidad de trenes que se ubican en esta zona dependiendo de la cantidad de jugadores. En este juego se entregan 400 pesos a todos los jugadores independiente de la cantidad de jugadores. Y además tenemos la leyenda, los valores, las conexiones, los bonos de conectar esta zona con una zona de la izquierda, ¿cierto? Qué es lo que sucede cuando se tengan que remover algunos trenes, etc. Aquí está el mercado, y aquí en el mercado se colocan las acciones que las mismas empresas pueden emitir, porque en este caso, en este juego, las empresas pueden emitir acciones para obtener más ingresos para su tesorería. Aquí este juego no es de capitalización completa, basta que se tengan el certificado del presidente para que ya empiecen a operar, y todas las acciones quedan en el tarjetón de la empresa, y la forma en que puedan ir obteniendo más ingresos es que alguien adquiera esas acciones y van a la tesorería de la empresa. Y luego, si nadie compra esas acciones, las pueden vender al banco y obtienen un valor un poco inferior de lo que vale, pero después las tienen que recuperar porque todas las acciones que están acá afectan el valor de la compañía al final de la ronda accionaria y en que se encuentren acciones de alguna empresa acá. Eso es una penalización para esas empresas. Significa que no son tan requeridas. Por último, veamos aquí la esquinita, límites accionarios, dependiendo de la cantidad de jugadores, ¿cierto? Y la cantidad de plata en el banco. Con 3 jugadores 6.500, con 4 7.500 y con 5 9.000. Eso hace una diferencia increíble con otros juegos donde siempre la cantidad es la misma. Versus que aquí siempre el capital inicial por persona son 400 pesos. Así que atentos, próximamente habrá tutorial, reseña breve, errores comunes, partida, semipartidas con este juego. Eso es todo.